Cuando me pongo a pensar en el tema de las pandemias, lo primero que me ocurre es que es algo que me impresiona un montón. Es un tema que empiezas a ver cifras y es que te agobias, te impresiona. Por ejemplo, si te vas a la peste, ya en el 541 al 543 hubo en el Imperio Romano una peste, que es la peste de Justiniano, donde fallecieron aproximadamente 100 millones de personas. Esto es una barbaridad, pero es que luego, si sigues con la historia de la ciencia y las historias de las pandemias, luego en toda la Edad Media la peste fue un problema gravísimo. Más adelante, vale, hubo pandemias con otras enfermedades también gravísimas, y claro, vas viendo que parece que mientras hay seres humanos, mientras hay humanidad, pues cada cierto tiempo tienen que aparecer, ¿no?, pandemias. Y resulta que hay algo común en prácticamente todas las pandemias, y es el proceso de las zoonosis, ¿no?, la aparición de lo que se denominan enfermedades zoonóticas. Los organismos estamos todos adaptados a vivir en unas determinadas condiciones y no otras. Esto se ve muy claramente en los animales y las plantas. Por ejemplo, un oso polar, pues obviamente si en el desierto se gestiona mal, el pobre oso polar. O una palmera en una marisma. Y resulta que igual que todos los organismos grandes estamos adaptados a unas condiciones, lo mismo ocurre con los microorganismos, con los virus y las bacterias. Son seres que están adaptados para vivir e ir infectando un tipo de organismos y no otros. ¿De acuerdo? O sea, aquí cada uno vive en su sitio y normalmente pues está ahí bien y está cómodo. Resulta que empezamos a mirar un poco esto y ocurre que, claro, pues hay muchísimos microorganismos de muchas variantes en muchos organismos distintos. Y cuando, por ejemplo, cuando nosotros interaccionamos con otros organismos, con otros animales, también te pasan, sin querer, por el contacto, los microorganismos que ellos tienen. ¿Qué ocurre? Que normalmente, como cada microorganismo vive en su sitio, en su animal, aunque a mí me pase un animal, los microorganismos que viven en él, pues no hay problema, ¿no?, porque no están adaptados. ¿Qué ocurre? Pues que a veces hay algún microorganismo, un virus o bacteria un poquito más aventurero, que dice, pues mira, me he cansado aquí de la rutina, me he cansado, siempre vivo aquí, pues lo que voy a hacer, voy a probar a vivir en este nuevo sitio, y si tengo que cambiar un poco mis hábitos, yo los cambio. Y se adaptan a infectar otro organismo distinto. Cuando esto ocurre y se adapta de un animal no humano, el microorganismo se adapta a infectar a una persona, a un ser humano, es cuando se habla de zoonosis, ¿no? O, como generan enfermedades, pues hablamos de enfermedades zoonóticas, que es un poquito lo que me gustaría hablar hoy de ello. Y también vamos a ver una posible solución, eso sí, ojo, dato importante, porque ahora con la pandemia es verdad que pensamos en zoonosis y pensamos en pandemia, en situación muy grave. Y miramos las historias de las pandemias y decimos, joder, es que aquí hay zoonosis por todos lados. Pero resulta que no siempre, a partir de una zoonosis, se produce una pandemia. De hecho, es bastante excepcional. Se calcula que al año, 1 de cada 3 personas que viven en el planeta padecen una enfermedad zoonótica. ¿De acuerdo? 1 de cada 3 personas al año. Y, sin embargo, eso normalmente, prácticamente nunca, muy rara vez, aunque sí en algún caso, deriva en una pandemia. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros los seres humanos tenemos una serie de mecanismos también para defendernos. Luego, no basta con que el virus o la bacteria se adapte a infectar a otra persona, tienen que ocurrir otra serie de fenómenos. Por ejemplo, suele favorecer mucho la expansión de la pandemia que de repente no solo infecta a personas, sino que las personas podamos infectar a otras personas. Es un sistema mucho más complicado, pero es un sistema que, bueno, a veces puede ocurrir porque, como vemos, hay muchísimos casos de zoonosis. Por ejemplo, la gripe española, ¿qué ocurrió? La gripe española, el virus de la gripe española, que fue muy grave, viene de un virus de aves que consiguió infectar. Este virus de la gripe pasó de ser gripe para aves a gripe para personas. O, por ejemplo, si nos vamos a otra pandemia que sí que está en activo y que sigue siendo muy importante, es el VIH. El virus del VIH es un virus que tiene su origen en primates no humanos y que eventualmente ese virus consiguió saltar, hizo un salto zoonótico y cambió
y apareció el virus del VIH, que es un virus que infecta a personas. Y con el SARS-CoV-2 ocurre lo mismo. Se ha estudiado el virus del SARS-CoV-2 y se ha visto que originariamente tiene que venir de un tipo de virus, pero de un virus de murciélago. Y lo que se cree que ocurrió es que el virus del murciélago primero pasó a una serie de animaletes. Estos animaletes, que se denominarían hospedadores intermedios, estaban por ahí, no se sabe exactamente cuáles son, y en algún momento los seres humanos entramos en contacto con estos hospedadores intermedios y ahí es cuando el virus saltó a nosotros, se adaptó y empezó pues toda la pandemia, todo el problema. Y hay un tema que es clave, que es a veces que es muy difícil seguir cómo va pasando de un lado a otro. Sí que es verdad que con estudios genéticos se puede ver la evolución del virus, pero a veces los detalles, como el hospedador intermedio, son difíciles. Un caso que nos demuestra lo complejo, lo que se puede llegar a liar todo esto, es un brote que hubo en Dinamarca en una granja de bisones, donde se vio que hubo un brote entre granjeros y lo empezaron a estudiar y dijeron: ¡ostras! Es que lo que resulta es que los bisones están infectados de SARS-CoV-2. Pero es que lo estuvieron investigando y ¿qué había ocurrido? Ocurrió lo que se denomina una zoonosis reversa. Hubo personas que estaban infectadas de SARS-CoV-2 que entraron en contacto con los bisones y contagiaron a los bisones. Los bisones estaban ahí contagiados y tiempo después los bisones contagiaron a las personas que participaban en la granja. Que yo aquí está un poco mal, pero claro, yo tengo la imagen mental que me imagino ahí al bisón ahí con catarrillo y haciendo ahora, tosiéndole, en plan de ahora te contagio yo a ti, que se lo pasaste a mi colega bisón 2 y ahora estamos todos pochos. Entonces, es verdad que cuando tú miras esto, pues dices, joder, es que la zoonosis, y ves que constantemente, cada ciertos años, aparece este tipo de problemas. Pero esto, aunque nos tiene que preocupar y las situaciones que hemos vivido, por ejemplo, en el presente, pues han sido muy graves y preocupantes, no significa que estemos completamente indefensos, porque hay cosas que se puede hacer y aquí es donde es muy importante la aproximación que viene sobre todo desde el mundo veterinario, que es la aproximación que se llama de One Health o una salud. Ahora nosotros como que separamos un poquito, ¿no?, entre la salud humana y la salud veterinaria, la salud de los animales que no son humanos. La aproximación One Health hace referencia a que hay una única salud, hay la salud animal. ¿Por qué? Porque los animales interaccionamos entre nosotros, nos vamos pasando bichos, a veces esos bichos se adaptan e infectan a nuevos animales y entonces hay que mirar en conjunto, hay que pensar en que si, por ejemplo, cuidamos de la salud de los animales, en cierto modo, al tener animales más sanos, vamos a disminuir las posibilidades de que se produzcan saltos zoonóticos y nosotros desarrollemos enfermedades zoonóticas. La aproximación One Health es incluso más global y también hace referencia a la importancia un poquito pues, de no andar ahí invadiendo espacios naturales que a lo mejor no deberíamos estar invadiendo porque, entre otras cosas, nos hacen entrar en contacto con animales y microorganismos que nunca habíamos entrado en contacto y eso puede ser peligroso. Pero bueno, no sé, yo esta idea a mí me gusta porque cuando uno se pone a pensar en las pandemias, pues te agobias y son cosas muy preocupantes en verdad a veces. Pero cuando uno se da cuenta que podemos hacer cosas para protegernos y para tener un mundo más sano, pues oye, te animas con estas videocosas, dices, oh, ya me he quedado más tranquilo, se puede gestionar esto y se pueden aprender muchas cosas. Por ejemplo, yo hace poco descubrí un dato súper curioso y es que hay una subespecie dentro de los mamíferos, dentro de los bisones que hablábamos, hay un subgrupo que nunca necesita llevar gafas. ¿Sabéis cuál es? El visión. Este ha sido bueno, ¿eh?